La entrega de las actividades las deben de hacer, en este caso, cada sábado. Ya el día de ayer les envié las guías de los 3 cursos. Entonces, la entrega de las actividades las deben de realizar cada sábado. Vamos a iniciar con la clase de lógica matemática. No sé si voy a compartirles. No sé si todos tienen acceso ahorita en este momento a la guía que Sí. aparece en la pantalla. Sí. ¿Sí? Muy bien. Es la guía número 1 de la semana 1. En este caso iniciamos con el tercer bimestre. Vamos a trabajar lo que es la resolución de problemas. Tenemos en este caso una pequeña definición de qué es un problema. Nos dice que un problema es una situación nueva que nos requiere la aplicación de alguna estrategia para la solución. Entonces, todos en este caso en la vida diaria tenemos una situación en la cual tenemos o nos surge una situación extraordinaria en la cual lo que debemos de hacer es aplicar una serie de estrategias para poder resolverlas. Nos dice acá que para poder enfrentar debemos de tener claro cuál sería la solución obvia para dejar que ese problema siga, ¿verdad? O persista. En este caso se debe de observar, debemos de planificar, experimentar, decidir y compartir, argumentar, diseñar y analizar. Entonces, esta semana tenemos acá una técnica de resolución de problemas que es planteada y desarrollada por George Poila. Si ustedes investigan por ese nombre, es uno de los que plantea pasos o métodos para la resolución de problemas. Es uno de los famosos, en este caso, del área de lógica matemática en resolución de problemas. Debido a que en este caso el método de los 4 pasos de Poila es un método enfocado en la solución de problemas, donde para resolver un ejercicio uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta. En este caso, Paula llama a la reflexión y hasta puede ser ejecutado paso a paso de forma sencilla. En este caso son 4 pasos para la resolución de problemas. El primero es comprender el problema. Primero debemos de comprender el problema para poder iniciar con la resolución. Para comprender el problema, como estudiantes, ustedes lo que tienen que hacer es leerlo. Deben de leerlo, analizarlo, comprenderlo. Regularmente, algunos estudiantes lo leen una sola vez, sin embargo, es importante que lo puedan leer no solo una, sino que 2, 3, a las veces que sean necesarias, hasta que uno entienda, perdón, qué es lo que realmente solicitan o lo que trata el problema. Luego formulan un plan, que en este caso, si estamos hablando de lógica matemática, pues es realizar una estrategia de cómo poder resolverlo. Si debo de sumar los elementos que tengo o las cantidades que me da, los debo de restar, o qué es lo que debo de hacer. En este caso, luego llevar a cabo el problema, o sea, ejecutarlo, realizarlo, y por último, revisar y comprobar. Debemos de revisar y comprobar si la respuesta que obtuvimos es correcta. Entonces, iniciamos. Acá ustedes tienen una serie de preguntas, las cuales se deben de hacer antes de identificar si están comprendiendo el problema. Es qué condiciones debe cumplir, qué entiendo lo que se dice, puede replantearse el problema en sus propias palabras, distingue cuáles son los datos que da el problema. O sea, eso es lo que debemos de analizar. Distinguir cuáles son los elementos o los datos que nos da el problema. Luego, si tiene información suficiente y qué datos nos hacen falta para poder resolverlo. Luego ya venimos y formulamos el plan. En este caso usamos una variable, por ejemplo, como les digo, podemos usar una variable, podemos hacer una operación matemática, podemos realizar una lista o hacer un diagrama. Incluso en algunos problemas pues se nos da un poco más fácil hacer un pequeño dibujo de cómo está el problema para poder resolverlo.
Luego llevamos a cabo el plan. En este caso, ejecutamos la estrategia. Y por último, revisamos si es la solución correcta o si la respuesta satisface lo que nos piden. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? En la guía. Dice un cine de 130 asientos. Esto es lo que nos da acá el problema. Un cine que tiene 130 asientos ha vendido un total de 50 entradas al precio de 9 quetzales cada uno. Y nos dice que han asistido a ver la película 47 personas. La pregunta que nos hacen en este problema es ¿cuántas sillas vacías han quedado en la sala? Iniciamos, tenemos este dato que es el total de asientos que hay en la sala y nos vamos a ir a enfocar un poco en esta pregunta para comprender el problema. ¿Cuántas sillas vacías quedan en la sala? ¿Cuántas hay en total? Hay un total de 130. Y acá veamos qué datos nos sirven del problema, porque por ejemplo, este dato de 9 quetzales cada uno no nos sirve para lo que nos preguntan. ¿Qué es la pregunta? Es cuántas sillas quedan vacías. Entonces, este dato no nos sirve. O sea, está de más en el problema. Para este problema, para resolver esta pregunta, no nos sirve este dato, que es el dinero. Entonces, asientos, dice que se han vendido 50 entradas. O sea, este dato solo nos da cuántas entradas se han vendido. Sin embargo, acá hay otra parte que nos dice, han asistido a ver la película 47 personas. En realidad, el dato segundo que nos sirve es este, 47 personas. Porque no nos sirve nada si se han vendido 50, porque al final solo asistieron 47 personas. Entonces, los asientos que van a estar ocupados van a ser únicamente, ¿cuántos? Los que están participando podrían decir cuántos asientos están ocupados o van a estar 47 ocupados. personas. 47 nada más. 47. Muy bien, 47. Entonces, si se dan cuenta, los datos que les acabo de agregar la X no nos sirven, ¿verdad? Entonces, Sí. para la respuesta, para contestar en este caso la pregunta que nos hacen. Entonces, para dar la respuesta es sencillo, ¿verdad? Decimos 130 menos 47. 47. Y eso nos da igual a 83 sillas. Entonces, ¿cuántas han quedado vacías? Un total de 83. La opción correcta es 83 sillas. Entonces, si se dan cuenta, en este tipo de problemas, o sea, hay varios datos que nos da el problema, sin embargo, no todos nos sirven, ¿verdad?, para responder a la pregunta que nos hace el problema. O sea, siempre en un problema tenemos que irnos a la pregunta que nos hacen para poder comprenderlo. Entonces, lo primero, como les digo, de los 4 pasos de Poila es primero comprender el problema. Entonces ya lo comprendimos, identificamos claramente cuáles son los datos que nos sirven para resolver el problema y luego vimos de que con una resta, con la totalidad de asientos menos la totalidad de personas que asistieron, nos da el dato de cuántas están vacías. Entonces, y aplicamos el problema y luego comprobamos. Si sumamos a 83 sillas vacías más 47 nos da un total de 130 asientos, que es lo que tiene la capacidad del cine. Entonces, esa es la forma correcta para poder resolver. Entonces, para esta semana, si ustedes se dan cuenta, la actividad de aprendizaje tiene un valor de 10 puntos. Y las instrucciones dice resuelve correctamente los siguientes problemas aplicando los 4 pasos de resolución de problemas de Poila. Entonces, ustedes como les digo, acá en la explicación que les estoy dando es un poco rápida. Ustedes lean detenidamente la guía, analicen y entiendan la resolución de problemas de Poila, que es sencilla, está basada en los 4 pasos que ya les indiqué. Y para poder resolver lo siguiente, son 4 ejercicios únicamente, de 10 puntos en total. Y, por ejemplo, el primero dice, Catalina compró en el almacén que está en su casa, pagó una cuenta de 360, con un billete de 500. Entonces, ¿cuánto dinero recibió devuelto?
Esa es la pregunta que nos hacen para este problema. O sea, aquí estos dos datos sí nos sirven. Sin embargo, ustedes deben de descifrar qué operación matemática debemos de hacer para saber cuánto recibe devuelto. Eso es un problema sencillo, ¿verdad? Al igual que los demás. Y lo tienen que resolver con los 4 pasos de Poila. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a eh, la clase de lógica matemática. No, pero por el momento estoy bien. Muy bien, entonces veamos. Vamos a pasar a la clase de física. No sé si todos tienen acceso a ver la imagen que les acabo de compartir ahora de física, de física, perdón. Sí. Sí, Ujú. muy bien. Entonces, Sí. para esta semana, igual como les digo, pues estamos el segundo bimestre, perdón, pues fue una forma de poder ensayar y poder corregir algunos errores, ¿verdad? Entonces, para este inicio de tercer bimestre, yo ya estoy identificando la semana, el número de la semana, en este caso, semana 1. Por aquello de que algunos alumnos se atrasan en la entrega de tareas, entonces, pues ya saben cuál es la actividad 1, 2, 3 y así hasta la actividad 8. Entonces aquí, actividad semana 1. En este caso está el nombre del tema, que es descripción del movimiento. En física vamos a empezar de una vez a ver lo que es parte de la cinemática, en este caso en una dimensión. Para empezar, como todos saben, todos los objetos que nosotros tenemos a nuestro alrededor tienen una serie de movimientos. Por ejemplo, una pelota, ya sea de béisbol, de fútbol, un automóvil, eh, las personas que en este caso caminan o incluso el sol o la luna, es parte evidente que se están haciendo una serie de movimientos y para eso existe la cinemática, que es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos. Y los conceptos afines de la fuerza y la energía constituye el campo de la mecánica. Vamos a ver que la cinemática se divide en dos, en este caso es la dinámica y la cinemática, perdón, la mecánica se divide en dos partes, que es la cinemática, que es la de que describe cómo se mueven los objetos, y la dinámica, que es la que estudia la fuerza que causa que se muevan los objetos. Entonces, tenemos que establecer que en física y para todo los tipos de problemas vamos a tener un marco de referencia. Esvin Rolando levantó la mano, no sé, ¿podrías activar tu audio para poder escuchar cuál es la duda? Esvin. Esvin Rolando Pérez, no sé si tienen alguna duda para poder resolverla. No sé si, que me están escribiendo. Muy bien. Voy a continuar de no ingresar con audio, por ejemplo, a algunos estudiantes, pues les voy a estar compartiendo el video para que lo puedan ver. Solo comentarles que en este caso la aplicación genera un tiempo de 40 minutos, entonces terminando los 40 minutos se va a finalizar la reunión, entonces voy a explicarles así rápidamente lo que es la guía de física, luego la de matemática. Como les digo, esta semana vamos a estar trabajando en física lo que es el movimiento ya, y tenemos que en física eh, vamos a tener un marco de referencia. ¿Qué es un marco de referencia? Es un ejemplo sencillo, es este ejemplo que aparece acá.
Cuando, por ejemplo, uno viaja en un automóvil o en un bus, en este caso un bus se presta para poder explicar este ejemplo. Por ejemplo, el autobús viaja a 80 kilómetros por hora. Una persona se levanta y camina en el autobús y camina a una rapidez de 5 kilómetros por hora. Eh, el marco de referencia para este ejemplo es el autobús. O sea, no hay otro tipo de... El marco de referencia significa el contexto. Es el contexto en el cual se desarrolla el problema. En este caso es el autobús. Entonces, si se dan cuenta, el autobús tiene una velocidad de 80 kilómetros por hora y la persona una velocidad de 5 kilómetros. Entonces, dicha persona, si nosotros para poder aplicar el problema de física, tenemos que sumar 80 kilómetros, que es la velocidad del automóvil, perdón, del bus, más los 5 kilómetros, que es la velocidad de la persona, y eso da un total de 85 kilómetros por hora. Siempre es importante especificar cuál es el marco de referencia. Entonces, en física ustedes siempre van a tener un marco de referencia. ¿Y qué es? Es el lugar o el contexto en donde se esté desarrollando el problema. Puede ser en el suelo, puede ser en un autobús, o puede ser en cualquier otro tipo de situación, en la cual siempre se les va a estar identificando. Puede ser que una persona se mueva en el suelo. Si ustedes saben, por ejemplo, si nosotros tenemos como marco de referencia la Tierra, pues es un marco de referencia muy grande para poderlo aplicar. En este caso, todos los problemas de física van a tener un marco de referencia o un lugar en donde se desarrolle el problema. En este caso, para este problema, este ejemplo, el lugar es el autobús. Y en física siempre vamos a tener que los objetos se mueven a una rapidez y tienen una dirección, van a tener una dirección. En general, las direcciones en física nosotros podemos decir norte, este, sur, oeste, arriba o abajo. En este caso es con frecuencia que en física se debe usar el diagrama o el eje de coordenadas. Ustedes en el trimestre anterior vimos lo que es vectores, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, un vector se trabaja en un eje de coordenadas como este. Entonces, por ejemplo, en algunas palabras, en física nosotros nos dan norte, este, sur, oeste. Entonces, para identificarlo, siempre va a ser así. Norte va a estar en el eje Y positivo. Este siempre va a estar en el eje X positivo. Este sería el este. Va a estar siempre en el eje X positivo. El sur va a estar en el eje Y negativo y el oeste va a estar en el eje X negativo. Entonces, siempre que un problema les diga, una persona caminó, por ejemplo, hacia el este, entonces, por ejemplo, siempre se va a tener que el desplazamiento va a ser hacia la derecha. Si una persona caminó hacia el este o si una persona caminó hacia el sur, entonces sureste sería en esta dirección. Y para lo que es el movimiento, siempre se va a dar en forma de vector. ¿Ya? Por eso ya vimos lo que es, qué es un vector y qué tipo de coordenadas tiene un vector. Tiene un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y, ¿verdad? ¿Se recuerda? Entonces siempre se puede colocar el origen en cero, ¿verdad? El origen o el punto de partida en cero. Y las direcciones X y Y, ¿verdad? En este caso, como les digo, pues dependiendo de la orientación que nos dé el problema. En general, este tipo de diagramas se utiliza mucho en física y lo vamos a utilizar en este curso para explicar en este tercer bimestre lo que es el movimiento. Entonces, luego nos da un poco acerca de lo que es la diferencia entre qué es un desplazamiento y una distancia total. Hay una diferencia, muchos estudiantes confunden a desplazamiento con lo que es la distancia total. Por ejemplo, esta es nuestra gráfica. Aquí tenemos X y aquí tenemos Y.
Si nosotros tenemos, por ejemplo, que una persona empieza a moverse, por ejemplo, de acá, perdón, desde acá, y da este movimiento antes de llegar a esta posición en X2 y X1. Todo este especie de desplazamiento que hice acá o que se hace acá, la gráfica, esto es la distancia total recorrida, o sea, esta es la trayectoria. Por ejemplo, si ustedes han viajado, por ejemplo, a Rabinal, en Rabinal hay un montón de vueltas en el camino. Esa es Ajá, nuestra trayectoria. ajá. Esa es nuestra trayectoria o la distancia total que nosotros recorremos. Sin embargo, el desplazamiento se refiere a qué tan lejos estamos de un objeto. Por ejemplo, esta es nuestra posición 1 y esta es nuestra posición 2. El desplazamiento siempre se mide en una línea recta. El desplazamiento siempre es cuánto me moví yo en una línea recta, desde el punto inicial. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo para explicarles un poco más rápido. Por ejemplo, una persona camina hacia el este. Vean, acá está. Una persona camina, esta es la dirección. ¿Qué dirección nos dan? Hacia el este, hacia la derecha, ¿verdad? Como está en la gráfica que ustedes observan acá. Y luego da vuelta y camina hacia el oeste. O sea, una persona caminó hacia el este 70 metros, que es lo que está acá, miren, y luego regresa 30 metros. Esto que está acá marcado en línea punteada es su trayectoria o la distancia total recorrida, que fue igual a un total de 100 metros, ¿verdad? Eso fue la distancia total recorrida, un total de 100 metros. Es lo que está acá punteado, miren. Fue hacia el este 70, luego regresó 30. Ahora, eso es la distancia total. Sin embargo, el desplazamiento, si ustedes lo observan acá, desplazamiento únicamente fue de ¿cuánto? 40 metros. O sea, la persona estaba en cero y se movió 40 metros únicamente. No se movió los 100, solo únicamente se desplazó 40 metros. Ya, ese fue su desplazamiento. Entonces, acá podemos nosotros observar un poco acerca de la diferencia que existe entre trayectoria o distancia total y desplazamiento. O sea, el desplazamiento es perdón, la distancia total es qué trayectoria seguimos para llegar a la posición. En este caso, como les ponía el ejemplo si viajamos a Rabinal, por ejemplo, la carretera es un montón de curvas, ¿verdad? Damos un montón de vueltas, sin embargo, esa es nuestra trayectoria antes de llegar a nuestra posición. Si lo medimos en posición, el desplazamiento puede ser menor porque solo nos movimos una serie de espacios de distancia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si empezamos acá y regresamos a esta posición? Esto es nuestra trayectoria. Sin embargo, ¿cuánto me desplacé yo ahí? No me desplacé nada porque regresé al punto de inicio. Mi desplazamiento fue de cero. Ya. Entonces, para que noten ustedes cuál es la diferencia entre distancia total o trayectoria o desplazamiento. Entonces, nos dice acá que el desplazamiento es una cantidad que tiene tanto magnitud como dirección. ¿Verdad? Un desplazamiento va a tener una magnitud, o sea, la magnitud es la medida que tiene el desplazamiento y va a tener la dirección. En este caso, la dirección es de este, ya, el este. Entonces, y nos da el problema nos da otro desplazamiento que es hacia el oeste, ¿verdad? Que es regresar 30 metros. Entonces, para esta semana ustedes van a hacer uso de esta fórmula. Las explico así rápidamente. Tenemos delta X. Delta significa cambio en, o sea, cuánto cambio en posición. En este caso, cambio en la posición de X. ¿Cuánto se cambia en la posición de X? Para identificar en un problema cuánto es el desplazamiento, usamos esta fórmula. La posición de X subíndice 2 significa la posición de X2 menos la posición de X1. Se hace una resta únicamente. Aquí está el ejemplo. X1 es 10 metros, X2 es 30 metros.
Entonces, para saber cuánto es el desplazamiento, aplicamos esta fórmula. X2, que es 30, y le restamos 10, y eso me da 20. El desplazamiento es de 20 metros. Aquí está en la gráfica, miren. Entonces, esto es, en la descripción podemos decir que el desplazamiento es 20 metros en dirección positiva, pero lo pueden dar ustedes como en dirección hacia el este. ¿Ya? ¿Ya? Cualquiera de las dos está correcta. Luego, sin el desplazamiento al momento de hacer y aplicar X2, que es la posición final, menos la posición inicial, nos da negativo, como en este ejemplo. El desplazamiento es en dirección negativa, o sea, es al contrario. Miren, empieza aquí y se va hacia lo negativo, en dirección hacia el oeste. Entonces, el desplazamiento es negativo. Conocemos cuál es la dirección. La dirección es hacia el oeste. Y por último está la actividad que deben de hacer, y solo es un ejercicio únicamente para poder empezar. Como en esta clase es un poco, si ustedes se dan cuenta, son 3 páginas de contenido, entonces es mucho contenido. Sin embargo, es importante que ustedes lo conozcan y que ustedes lo sepan para poder trabajar más adelante. Entonces, considerando eso, yo les agregué únicamente un ejercicio. Y acá están, y X1 es de 50 y X2 nos dan 3, 70, 50 y 30. Entonces ustedes tienen que aplicar esta fórmula y tienen que identificar cuánto fue el desplazamiento y en qué dirección lo hizo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Sencillo. Aquí pueden usar su calculadora, sin embargo, si no la usan, mejor, porque solo es una resta, ¿verdad? Y es sencilla también. Entonces, eso es en física. Y vamos así rápidamente porque ya se va a terminar la sesión. Vamos a lo que es matemática. En matemática vamos a trabajar lo que es elementos de una ecuación. Es una guía sencilla. ¿Qué es una ecuación? Pues es una igualdad algebraica en la cual tenemos letras que se presentan un valor, variables. Y la resolución en este caso para esta semana es, por ejemplo, en este ejemplo tenemos x más 3 es igual a 5. X es el valor de la letra, o sea, es la incógnita, ¿ya? Es el valor que no conocemos. Sin embargo, en una ecuación nosotros podemos identificar cuál es ese valor y cuál es el valor que debe de satisfacer la igualdad numérica. En este caso es la primera, miren. X es igual a 2. Si X tiene un valor numérico de 2, 2 más 3 es igual a 5. 5. ¿Ya? Entonces, este es el valor que resuelve o verdadero para la ecuación. Sin embargo, ¿qué pasa si X vale 4? Pues 4 más 3 no es igual a 5. Entonces, este es falso. Y este es falso también. Porque 0 más 3 no me da 5 en ningún momento. Entonces, para las ecuaciones de primer grado, siempre van a tener una solución, ¿ya? Que resuelve la ecuación. Y aquí ustedes tienen que leer cuáles son los principales elementos que tiene una ecuación. Como ustedes ven acá, son que tiene miembros, que es primer miembro y segundo miembro. Primer miembro se le conoce a lo que se encuentra del lado izquierdo, y segundo miembro se le conoce a lo que está del lado derecho. ¿Ya? Luego, en una ecuación nosotros tenemos términos independientes, como lo es aquí 3 y como lo es 5, que no tienen variable, que no tienen letra. Y tenemos incógnitas, que son las letras o valores desconocidos. Son lo que es el valor que no conocemos, que es la X. O puede ser Y, puede ser cualquier variable, perdón, o letra del abecedario. Aquí está un ejemplo de cómo identificar cuál es el primer miembro, el segundo miembro, la incógnita o los términos en una ecuación. Luego está la solución de una ecuación. Por ejemplo, acá está otro ejemplo. X más 1 es igual a 0. Nos dan
esto que dice x es igual a menos 1. ¿Qué pasa si x es igual a menos 1? Menos 1 más 1 es igual a 0. Pero, Entonces, ahí se cumple la ecuación que es verdadera. Aquí está otro ejemplo. Cuando ustedes tengan una ecuación x al cuadrado, esa la vamos a ver más adelante, pero es una ecuación cuadrática. Acá ustedes van a tener dos soluciones. Y dos soluciones para esta ecuación. Entonces nos dice que una ecuación puede tener una, varias o ninguna solución. O sea, podemos tener casos en la ecuación no tenga solución, entonces no tiene ninguna solución. Y debemos de responder de esa forma. Para esta semana, sencillo, solo tienen que determinar los elementos para estas dos ecuaciones. En este caso, primer miembro, segundo miembro, cuáles son los términos, cuál es la incógnita para estas dos ecuaciones. Luego tienen que escribir una ecuación cuyo miembro cuyo primer miembro sea 4x menos 1 y cuyo segundo miembro sea 5x al cuadrado menos 3. Recuerden que para escribir una ecuación, el signo igual separa cuál es el primer miembro y cuál es el segundo, ¿verdad? Este sería el primero y este sería el segundo. Entonces, ¿qué es lo que divide? Es el signo igual. Es decir, es la forma correcta de escribir la ecuación. Luego tienen que escribir una ecuación con una incógnita cuyo segundo miembro sea un número. Entonces, deben de escribir una ecuación ustedes, cualquiera que sea, que se les ocurra. Puede ser tomada del ejemplo anterior o puede ustedes buscar una que tenga el segundo miembro sea únicamente un número. Y por último, ¿cuáles de los siguientes números es la solución a esta ecuación que tienen acá, que tenemos acá? Y para eso lo que tienen que hacer es, tienen 4 respuestas y tienen que elegir, por ejemplo, si sustituimos a la x por el número 4, ¿será que nos da el valor de la ecuación? Para saber si nos da el valor correcto, de ambos lados de la ecuación, del izquierdo y derecho, nos tienen que dar el mismo valor. Cuando ustedes obtengan el mismo valor de este lado con este lado, ahí encontraron la solución para la ecuación. Entonces, deben de identificar cuál de estos números es el correcto, ¿ya? Pero deben de hacer procedimiento, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es sustituir. Sustituimos a x por 4, por ejemplo, acá, y tenemos 5 por 4. Sustituimos en la ecuación, en este caso 5 por 4, 20 menos 9, nos da igual a 11. Del otro lado tenemos, si acaso sustituimos por 4, 4 por 4, 16 y 4 por 5, 20. A 20 le resto 16, me queda menos 4. Entonces, este que es A no es la solución para la ecuación. Esto no es. Ya solo nos quedan estos tres números para intentar. Solo sustituyan a la X por uno de estos números y hagan la operación que representa. Por ejemplo, 5 se está multiplicando con la X. Acá. Y acá la X se está restando con el 5. ¿Ya? Entonces, si sustituyen, por ejemplo, el valor de X por menos 3, lo sustituyen acá también. Entonces, 5 por menos 3 es menos 15. ¿Ya? Y aquí menos 3, menos 5 y hacen la operación que corresponda. ¿Ya? Luego determinar si menos 1 es la solución de la ecuación. Entonces igual, solo sustituyen el valor de la x por menos 1 para determinar en cuál de estas dos ecuaciones menos 1 es la solución. ¿Ya? Solo sustituyan el valor de x. Para sustituirlo, recuerden que tienen que escribirlo dentro de paréntesis. Por ejemplo, acá menos 1, si lo sustituyen en la primera ecuación, menos 1 al cuadrado, menos 1 más 2 igual a 0. Para saber si menos 1 es la solución, por ejemplo, de esta primera ecuación que acabo de seleccionar, recuerden, hagan toda la operación. Acá el menos 1 está elevado al cuadrado. Recuerden, cuando un número está elevado al cuadrado, esto se convierte en positivo.
Acá se aplica ley de signos, menos por menos da más. Aquí sería más 1, Más. más 2. Esto tiene que ser igual a 0. Para saber si está, esta es la solución, recuérdese que al final, no lo voy a hacer yo acá, pero al final les tiene que dar 0, 0 de ambos lados. ¿Vean? Porque una ecuación es una igualdad. El mismo valor que tengo del lado izquierdo es el mismo valor del lado derecho. Entonces, así ustedes pueden saber si es verdadero o no la respuesta. Entonces, esas son las clases o los temas, las guías para esta semana. Yo les voy a estar compartiendo